Yamilet Ugalde es socióloga costarricense radicada en México. Es egresada de la maestría en Sociología de la Universidad de Costa Rica y cuenta con diversos estudios en políticas públicas, género y la coordinación de procesos grupales. Se ha especializado en la formulación de estrategias de transversalidad en instituciones públicas y en elaboración de materiales educativos para la capacitación en género de servidores públicos. A nivel de la investigación, ha trabajado el análisis de la política de prevención, atención y erradicación de la violencia basada en el género, las políticas de paternidad responsable y las acciones afirmativas para la titulación de propiedades, vivienda y tierra a nombre de las mujeres. Actualmente se desempeña como directora de capacitación y profesionalización del Instituto Nacional de las Mujeres. Gracias. Hola, voy a discutir sobre este tema de las políticas públicas y la perspectiva de género. Haría una revisión sobre dos conceptos básicos que hay que revisar antes de comprender por qué, desde cuándo, cómo se ha venido integrando la perspectiva de género a los distintos procesos y desarrollos de la política pública. ¿Qué vamos a entender por las políticas públicas? Es un concepto muy variado, analizado y discutido desde distintas disciplinas, en las ciencias sociales, en las ciencias políticas, la sociología, otras ramas, inclusive aspectos de la antropología o de la psicología, que tienen que ver con distintos aspectos, dimensiones de las políticas. Pero cualquiera que sea la definición, sea que se haga un mayor énfasis en el tema de las decisiones, de los procesos que la conforman, de la interacción que existe entre los agentes para desarrollar las políticas, las distintas perspectivas coinciden en considerarlas como productos del sistema político de toda sociedad y de todo gobierno. Esto significa que las políticas son producto de la interacción que la ciudadanía establece con el Estado. Esta interacción se hace alrededor de problemas sociales que se convierten en problemas públicos que se asumen y que una sociedad define considerarlos como, o que un gobierno, mejor dicho, define considerarlos como caminos y soluciones a la resolución de ciertos problemas. El Estado es el principal actor en la formulación y ejecución de las políticas públicas, pero no es el único agente que interviene en su desarrollo. Pueden haber otros actores que también participan, sobre todo en ciertas fases de la formulación, de la ejecución o en aspectos de la evaluación de las propias políticas públicas. En términos generales, las políticas se definen como cursos de acción, respuestas planteadas ante los problemas que se consideran públicos. Y aquí es importante hacer una distinción. No todos los problemas sociales son problemas públicos. Entre un problema social y un problema público hay una deliberación y es necesario desarrollar consensos sociales y políticos para definir que un problema afecta a una buena parte de la población y para destacar que los gobiernos desarrollen acciones que vayan dirigidos a atenderlos y a provocar soluciones. En general, las políticas también son explícitas en documentos normativos y planes de gobierno. Hay algunas políticas, los estados pueden tener políticas que no necesariamente son declaradas formalmente, pero su declaración formal contribuye a que haya muchísima mayor claridad sobre los objetivos y sobre las metas que se quieren alcanzar. Un último aspecto importante del desarrollo de las políticas, que lo retomaremos en el caso de las perspectivas de género, es considerar que la hechura de las políticas públicas y su ejecución tienen cierta autonomía relativa. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente por la manera como se definen los problemas públicos, de esa manera, o los actores que intervienen en la definición de los problemas públicos son los que intervienen en la manera como se diseñan o se ejecutan las políticas. Hay cierto margen de autonomía relativa que tiene que ver con la disposición de la información, que tiene que ver con las soluciones
y que tiene que ver con los procedimientos administrativos que van dando lugar a la administración y ejecución de estas políticas. Esto es un aspecto que ya retomaremos en el caso de la perspectiva de género y que tiene que ver con justamente los aspectos de proceso en los cuales el género puede intervenir y puede modificar ciertos procedimientos y ciertos mecanismos de ejecución y de evaluación de las propias políticas públicas. En relación a la perspectiva de género, posiblemente ha sido un tema que en estas sesiones y en estas conferencias se ha sido tratado. Solamente me detendré a decir que se trata de un enfoque que cuestiona y desde el que se analizan cómo se construyen las relaciones entre los hombres y las mujeres. Por eso, incluir la perspectiva de género en las políticas públicas necesariamente nos conduce a pensar qué posición ocupan los hombres y las mujeres en una determinada política, cómo están concebidos en la definición de los problemas públicos, qué rol desempeñan en las soluciones que se pretenden impulsar o generar desde la aplicación de las diversas políticas y qué impactos recibe en esas soluciones. Son preguntas muy básicas, pero al mismo tiempo muy generales que nos dan una idea de lo que significa analizar cómo la perspectiva de género se incluye en las políticas, en la definición y su aplicación. ¿Desde cuándo se habla de incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas? Yo creo que es importante reconocer que esto es un proceso reciente, pero al mismo tiempo propio del siglo XX, principalmente desde principios, desde las primeras décadas del siglo XX, cuando los temas de la mujer empiezan a ser concebidos como temas del desarrollo, principalmente al amparo del Sistema de Naciones Unidas, que ha sido un órgano sobre el cual las mujeres organizadas, los grupos de mujeres en distintas partes del mundo a nivel internacional, han colocado y han hecho visibles sus demandas y sus necesidades. A partir de entonces, este tema se ha venido incorporando en la agenda de los gobiernos y se ha venido no solo incorporando en la agenda de los gobiernos, sino en la propia agenda del desarrollo, y se empieza a considerar un aspecto fundamental y necesario de incluir en las políticas de desarrollo que tienen que ver con la economía, con la política, con la sociedad, con distintos aspectos que benefician a hombres y mujeres. A partir de los años 70, estos compromisos adquieren fuerza con lo que se ha conocido como la década internacional de las mujeres, porque se empezaron a generar un conjunto de conferencias y mecanismos internacionales que fueron tematizando las demandas de las mujeres, y la aparición del concepto de género permitió traducir esas demandas en asuntos de género, es decir, asuntos que ya no solo concernían específicamente a las mujeres como sujetas individuales, sino al marco de las relaciones entre hombres y mujeres. En 1979, estas discusiones, que en la década de los 70, como lo indiqué anteriormente, fueron muchísimo más fuertes y constantes en toda la agenda del desarrollo, se crea en el marco de Naciones Unidas la convención, se aprueba, en realidad es el concepto, la convención para eliminar todas las formas de discriminación de la mujer, que por sus siglas en inglés se conoce como la CEDAW. Este instrumento fue muy importante porque estableció, y así se le conoce en el ambiente del género, en el Estado y por las distintas especialistas que dominan estos temas y que han escrito e investigado sobre ellos, se le conoce como la agenda de los derechos de las mujeres. La CEDAW reconoce un conjunto de derechos a nivel civil, de derechos políticos, derechos sociales,
que establece para reconocerlo como derechos de las mujeres, pero además establece obligaciones jurídicas y políticas de parte del Estado para atenderlos. Y esto marca un punto importante, ¿por qué? Porque genera un conjunto de obligaciones de parte del Estado y además genera el compromiso de incorporar o de desarrollar acciones en esta materia. Además, como parte, digamos, de estas acciones que en el marco de la CEDAW los estados se comprometen a desarrollar, se definen las acciones afirmativas como un mecanismo de incorporación y de acción política o un tipo de política pública que se va a empezar a desarrollar desde esos años a la época. Las acciones afirmativas son medidas temporales y transitorias que se toman para compensar los desequilibrios de género, los desequilibrios entre hombres y mujeres en relación al acceso de ciertos recursos o en relación a los beneficios de ciertas políticas. Ejemplos de las acciones afirmativas pueden ser políticas crediticias específicas que se tomen para compensar las dificultades que tienen las mujeres para acceder al crédito, las políticas famosas de las cuotas de participación política que establecen un porcentaje de participación de parte de las mujeres para acceder a puestos de representación política, son también acciones afirmativas. Y como esas en los distintos campos, la educación, el acceso a la salud, el acceso a la economía, acciones en relación a la pobreza o en relación a los derechos de propiedad, se van implementando en distintas partes, en los distintos gobiernos, y con el objetivo de compensar esas inequidades que existen de partida entre la posición de mujeres y de hombres. Otro elemento importante de las políticas y que establece la CEDAW, que da un marco de información general, es el tema del empoderamiento. La CEDAW establece que las políticas deben promover que hombres y mujeres, o principalmente las mujeres, sean empoderadas. ¿Qué significa que las mujeres sean empoderadas? Significa que las políticas deben generar condiciones para que las mujeres tengan capacidad de hacer elecciones en relación a sus deseos, a sus necesidades y a sus opciones de vida. Esto significa desarrollar políticas que generen capacidades y fortalezas en la condición y la posición de las mujeres. Normalmente se considera que el acceso a recursos económicos, el acceso a la propiedad, el reconocimiento de derechos formales a través de la ley y de distintos cuerpos normativos que se tomen, son políticas que tienden hacia el empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, es un concepto muy debatido porque efectivamente tiene grandes dificultades en relación a su medición. ¿Cómo medir que una mujer está empoderada? Las situaciones y los contextos en que esa medición se puede captar cuando hay una verdadera posibilidad de las mujeres de hacer elecciones estratégicas, es un tema, digamos, que no siempre es fácil y posible de generar condiciones en ese sentido, y sobre todo de entender cuándo una política tiene un impacto en el empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, es una consigna que la propia ley, las propias leyes nacionales, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres nacional, aprobada en el 2006 en el país, también lo recoge como un principio y como una disposición general que las leyes deben cumplir. El otro tema que me parece importante de tocar es por qué es importante incluir la perspectiva de género en las políticas públicas. Yo creo que, como lo mencioné anteriormente, el hecho de que se reconozca la desigualdad
entre hombres y mujeres como una condicionante del desarrollo marca el gran paraguas y establece el principal punto de prioridad sobre la importancia de incorporar esta perspectiva en las políticas públicas y en las políticas de desarrollo. Es decir, es necesario desarrollar acciones para que el desarrollo de un país no se haga a costa de la capacidad de desarrollo de las mujeres o sobre la base de relaciones de género que estén basadas en la violencia, en la inequidad y en las desigualdades entre hombres y mujeres. Por otro lado, incorporar las políticas, el género, la perspectiva de género en las políticas públicas aumenta la eficacia de las propias políticas. Esto significa cada vez más las políticas tienden a ser heterogéneas, a atender la diversidad y la heterogeneidad de los distintos actores sociales, y entonces la perspectiva de género nos permite diferenciar la perspectiva de las necesidades de hombres, de mujeres, y de reconocer además que no solamente son las necesidades diferentes entre los hombres y las mujeres, sino entre los propios grupos de mujeres y los propios grupos de varones. Entonces es una perspectiva que al entrar y posicionarnos sobre las relaciones y cómo están construidas y los distintos impactos que las políticas pueden tener sobre los equilibrios de género, nos permiten aumentar la eficacia, o teóricamente conducen a aumentar la eficacia, porque podemos desarrollar acciones públicas más dirigidas y más específicas a atender las distintas necesidades que la población y la ciudadanía plantea para el propio desarrollo personal y el bienestar de las familias. Por otra parte, es importante relacionar que cada vez más hay problemas sociales que directamente se relacionan con los conflictos de género, y por lo tanto atenderlos implica necesariamente incorporar una perspectiva de género, digamos, que sea abierta a modificar estos desequilibrios que existen socialmente entre los hombres y las mujeres. Principalmente me estoy refiriendo a problemas relacionados con la violencia doméstica, con el uso del tiempo, atención de la carga reproductiva en los hogares, es decir, buscar equilibrios entre el trabajo doméstico y el trabajo fuera de lo doméstico que hombres y mujeres desempeñan. Son problemas sociales que hoy las políticas públicas necesariamente deben de atender, y muchos de estos problemas sociales tienen fuentes y raíces en la manera como se construyen y se desea impactar en las relaciones sociales de género. Los problemas de salud sexual y reproductiva también son aspectos que requieren necesariamente la incorporación de políticas diferenciadas en relación al comportamiento reproductivo de hombres y de mujeres. Los temas que hoy acaparan a la agenda pública en relación, por ejemplo, al embarazo adolescente, al embarazo de niñas cada vez más jóvenes, son problemas que están directamente relacionados con las formas de concebir el papel de hombres y mujeres en las políticas de atención sexual y reproductiva. Y después, dado que se trata de una medida sobre la cual los compromisos, sobre la cual los gobiernos asumen compromisos, se trata también de un imperativo ético y normativo de parte de los estados, y por lo tanto el Estado mexicano, así como otros estados, tienen que rendir informes ante los mecanismos de Naciones Unidas sobre el desarrollo de estas políticas. Es importante desarrollar un conjunto de acciones que directamente le permitan al Estado dar cuenta sobre los avances en esta materia. ¿Cómo podemos hacer? Y es una pregunta que siempre surge,
¿Cómo se hace para incorporar la perspectiva de género en el tema, en las políticas públicas? ¿Cómo se incluye? ¿Cómo se incorpora? Aquí voy a echar mano de una de las definiciones que hice de entrada cuando decía que la hechura de las políticas públicas tiene una autonomía relativa para diferenciar dos aspectos que me parecen importantes en el proceso de formación de las políticas públicas. Uno de estos aspectos de formación de las políticas es cómo se construye la agenda de gobierno, la agenda política sobre la cual los gobiernos y los estados definen cuáles son los asuntos prioritarios de atender. El tema de la agenda y la definición de estos problemas públicos corresponde más bien a un ámbito político de interacción de la ciudadanía con el gobierno, y ahí es muy importante, es uno de los aspectos, digamos, fundamentales para incorporar la perspectiva de género. Pero ahí se incorpora la perspectiva de género planteada como las demandas de las mujeres o las demandas que emergen de los conflictos de género en la agenda de las políticas públicas. Por ejemplo, es importante y como parte, digamos, de esta agenda política se han incorporado los problemas y las demandas de la atención diferenciada de la pobreza para incorporar a las mujeres en políticas específicas de atención a la pobreza, ¿no? En nuestro caso, el programa, por ejemplo, Oportunidades, es un programa que está dirigido y hace visible un poco esta necesidad, aunque no es un programa estrictamente de género, pero sí va dando cuenta de la incorporación de estas necesidades, y es un programa que se plantea abiertamente la ruptura del círculo intergeneracional de la pobreza, desarrollando acciones específicas para las niñas y garantizar de esa manera que éstas no salgan de la escuela y con esto cuenten con recursos para participar en el mercado laboral, después tener más capacitación, más capacidades como agentes económicos y sociales para desenvolverse en la sociedad. Este aspecto, digamos, de la agenda es un aspecto que también implica la relación de los grupos de mujeres o de los grupos de la sociedad en relación al Estado, ¿no? Esto es importante porque implica, digamos, una demanda política que no solamente se plantea a través de la pobreza, se ha planteado a través de temas como los derechos de las mujeres indígenas, de las mujeres migrantes, las necesidades que se plantean inclusive para atender procesos que tienen que ver con la procuración de justicia, con la necesidad de resolver los problemas que el Estado tiene en relación a la procuración de justicia para las mujeres, la violencia doméstica, etcétera. Ese es un aspecto, digamos, importante de considerar en la formulación de las políticas. Y otro aspecto de la inclusión de la perspectiva de género en las políticas es cómo se ejecutan estas políticas. Y aquí podemos ir incorporando la perspectiva tanto en aspectos que tienen que ver con la cultura organizacional de las dependencias públicas, el diseño de programas y de servicios, cómo están contemplados hombres y mujeres en esas acciones, un conjunto de aspectos que se han venido incorporando para visibilizar y atender la especificidad de las relaciones de género en los distintos programas. Por ejemplo, hoy cada vez más los programas y las acciones públicas tienen reglas de operación específicas que incluyen la selección de beneficiarias, que incluyen desarrollo de acciones crediticias particulares, etcétera. El tema de la inclusión, de la incorporación de esta perspectiva en las políticas públicas es muy relevante y ha sido uno de los temas de la agenda política nacional a través de las cuales instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres, la Cámara de Diputados, etcétera, vienen desarrollando normativas y acciones para que este principio de equidad
se logre incorporar en los distintos procesos de definición de la agenda pública, pero también de la hechura y de la ejecución de las propias políticas. Es importante señalar que en la jerga de los servidores públicos, de la función pública, en la propia Cámara de Diputados, la ley de igualdad, la Ley General para la Igualdad, define las políticas que directamente se desarrollan hacia hombres y mujeres como políticas de igualdad. Y esto significa que son políticas que están basadas en el principio jurídico de la igualdad ante la ley, que incluye la no discriminación, pero además también incluyen el reconocimiento a la diversidad. Y este reconocimiento a la diversidad implica necesariamente hablar de equidad de género. Es decir, la igualdad debe ser un valor que se desarrolle a partir de sus resultados, que se evalúe a partir de los resultados. Todos tenemos que ser iguales por los efectos que las políticas desarrollan y por el impacto que tienen en la división de tareas, en la participación y en las oportunidades que hombres y mujeres tenemos para participar de la economía, de la sociedad, del Estado, etcétera. Y la equidad se convierte en un principio fundamental que va a desarrollar o va a permitir generar esas compensaciones que se requieren para tratar las diferencias que existen, tanto entre hombres y mujeres como las diferencias que pueden existir entre las propias mujeres o entre los distintos grupos sociales, entre las mujeres urbanas y las mujeres indígenas, las mujeres de zonas rurales, las mujeres migrantes. En toda, para atender esa amplia diversidad, las políticas deben incorporar un principio de equidad. En el caso de nuestra sociedad, el desarrollo de la Ley General para la Igualdad se convierte en un marco muy importante para el desarrollo de las políticas de igualdad y de equidad de género. Como parte de estas acciones, en este gobierno, el año pasado, en este año 2008, la Ley de Presupuestos de Egresos de la Federación ha determinado también en su artículo 25 que se desarrollen y que se destinen recursos y presupuestos específicos para atender necesidades de las mujeres. Esto es muy importante porque efectivamente podemos tener muy buenas intenciones en relación al desarrollo de las políticas, pero no necesariamente, si no contamos con recursos, estas buenas intenciones pueden no necesariamente concretarse y quedar en el camino de los buenos deseos. Ese es un aspecto importante que deberá tener seguimiento y que va a ser un aspecto importante, y es una norma que se ha venido generando y que va permitiendo ampliar el presupuesto que financia las acciones que se destinan para mujeres. Estas acciones han estado básicamente orientadas en temas relacionados con la pobreza, con el crédito, con la educación, con aspectos de la participación política. Sin embargo, han tenido una cobertura limitada. Las políticas para las mujeres siguen siendo políticas específicas, y aunque se ha aumentado comparativamente el presupuesto en relación a otros años y a otros momentos anteriores a la historia política nacional, los recursos siguen siendo muy restringidos y siguen habiendo un conjunto de condiciones que limitan el desarrollo de políticas específicas de género. El principal desafío de estas políticas justamente consiste en modificar los términos en que está establecida la división entre lo público y lo privado y las cargas que le implica a la mujer el desarrollo de las responsabilidades domésticas que social y culturalmente le han sido asignadas. Principalmente se trata de desarrollar políticas que desafíen la intersectorialidad o que desafíen esos enfoques sectoriales y que conduzcan a la intersectorialidad como un principio y como un valor
muy importante que justamente rompa y permita generar nuevos equilibrios entre lo público, lo privado, entre el trabajo doméstico y el trabajo extradoméstico. Políticas que tiendan a compensar la participación de las mujeres, que permitan una mayor inserción en el mercado laboral, que permitan romper la segregación de este mercado a través del cual las mujeres participamos de actividades menos remuneradas, ligadas al desarrollo de los servicios, ligadas a acciones del mercado informal, de la flexibilidad del mercado, porque son acciones que las mujeres tenemos que desarrollar justamente para poder compensar y lidiar con la carga tanto doméstica como la carga reproductiva que se hace. Entonces, ese es uno de los principales desafíos de las políticas de igualdad y de equidad de género que se deben implementar en nuestro país y que se están implementando en distintas partes del mundo, así como las políticas que se han desarrollado sobre la participación política de las mujeres que no solo pasan por incorporar y poner en marcha las disposiciones sobre las cuotas de participación política, sino por trastocar los distintos aspectos culturales que influyen y que median la participación, y más que median, que restringen la participación de las mujeres en los ámbitos locales, en el ámbito estatal y en las distintas instancias y mecanismos que tienen los estados. Es importante considerar cómo puede participar la ciudadanía y cómo participan hombres y mujeres en el desarrollo de las políticas públicas. Desde el punto de vista de los funcionarios públicos, que son uno de los actores principales en la formulación de las políticas, tanto hombres como mujeres tienen un papel fundamental e importante. Las políticas de equidad de género no deberían ser solo consideradas políticas hacia las mujeres. En algunos casos son políticas dirigidas a compensar los desequilibrios y por eso se destinan hacia la población femenina como una manera de compensar esos desequilibrios de poder que existen de partida entre unos y otros. Pero efectivamente también hay políticas de género, que deberían estar desarrolladas a atender necesidades específicas de la población masculina. Por ejemplo, pongo el caso de políticas preventivas en el campo de la salud o de políticas de condiciones laborales, donde es muy importante diferenciar tanto el tipo de acción y de trabajo que prioritariamente tienen hombres y mujeres, como las políticas preventivas que hombres y mujeres deben desarrollar. En el campo del trabajo, pero también en el campo de la salud, en el campo de la educación, es necesario y forma parte del principio de equidad de género trastocar esos desequilibrios y en algunos casos visualizar cómo las políticas deben estar diferenciadas a la población según su género y según sus necesidades de desarrollo y otros criterios como pueden ser la edad, la condición étnica, etcétera. Un aspecto que es fundamental para el éxito de las políticas públicas es que los servidores públicos estén en capacidad de entender qué significa el principio de igualdad, el principio de equidad y cómo éste debe aplicarse. En un estudio que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es un órgano que según la Ley General para la Igualdad ocupa un rol de observancia sobre la aplicación de estos principios de equidad en el desarrollo de las políticas públicas en el aparato público estatal y federal mexicano, establece que una gran dificultad para desarrollar estas políticas es que justamente los servidores públicos desconocen qué significa en términos prácticos el principio de igualdad y de equidad de género. Así como que tienen no solo ese desconocimiento, sino
una serie de resistencias a aplicar estos principios y a desarrollar políticas en esta línea. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque los servidores públicos ocupan un lugar privilegiado en el desarrollo de las políticas. Y si son personal que no conoce, que no entiende que las dimensiones de esta perspectiva y se mueven sobre la base de resistencias, generan un conjunto de sesgos, no solo en la manera en que se diseñan ciertos servicios y bienes que se le entregan a la población, sino también en la manera como estos servicios se ejecutan. Ha sido documentado en otros estudios, en el caso de México como en otras partes del mundo, cómo estas concepciones de los funcionarios afectan el desempeño de ciertas políticas. Por ejemplo, ha sido documentado que en los años 70, 80, cuando había una política de distribución de viviendas muy importante en el país, muchos de estos funcionarios se negaban a entregar políticas a mujeres mayores de 50, 60 años porque consideraban que estas no tenían derecho y que era mejor entregárselo a sus hijos mayores, por ejemplo. Entonces, con esto lo que traigo a colación es que justamente la concepción y que un aspecto fundamental para el logro de las políticas de igualdad y de equidad es justamente modificar la formación, la visión, las capacidades técnicas con que los funcionarios se enfrentan al desafío de ejecutar políticas públicas, políticas de igualdad y de equidad de género. En eso, los órganos nacionales, el Instituto Nacional de las Mujeres, los institutos estatales de la mujer y municipales vienen haciendo una tarea por demás muy importante, aunque ardua y difícil, porque hay una gran movilidad en la participación de hombres y de mujeres, de los servidores públicos en la contratación de sus, en el mercado laboral, quiero decir, de estos servidores, pero sí se vienen desarrollando políticas de profesionalización y de capacitación que conduzcan a este nivel. De igual manera, creo que un avance importante es que hoy por hoy existe, y porque así lo establece la ley, un documento que establece el Programa Nacional para la Igualdad, que establece un conjunto de prioridades en materia de educación, en materia de en economía, participación política, desastres naturales, ambiente, un conjunto de temas que se constituyen como una especie de carta de navegación para el desarrollo de políticas que comprometen al Estado y al mismo tiempo le marcan una pauta de por dónde debe ir. Esto es un tema que necesariamente implica una participación activa de la ciudadanía y una responsabilidad de las autoridades públicas por rendir cuentas sobre las acciones, sobre los avances que necesariamente se están aplicando. Muchas gracias.